Saludamos a los que están en Radio Bonao Bendición en esta mañana y le damos gracias al Señor. Son muy bienvenidos la iglesia de la radio. Le damos un aplauso a Dios por ustedes. Los que están en televisión también, bienvenidos y bendecidos todos en el nombre del Señor Jesús. Tomamos la cámara número 3 y le decimos bendiciones, saludos, amén. Porque si le decimos adiós, lo estamos despidiendo. Eso me lo corrigió un hermano y me dijo: pastor, cuando se dice adiós es una despedida. Hay que aprender, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Así. Pronto nuestros cultos van a estar saliendo en una televisión de Chile. Gracias al Señor. Dios está expandiendo el reino. Y también van a estar saliendo en una emisora de Michigan también. Por eso los predicadores vamos a ir aprendiendo a decir ni día, ni hora, ni nada, para que ellos lo puedan poner a cualquier hora ya. ¿Entiendes? Porque decimos domingo, ya dañamos el culto. Y si lo ponen un miércoles, amén. Los que están por Facebook son bienvenidos. Señores, el Facebook es una cosa increíble. Yo no sabía que había tanta gente. En esta semana alcanzamos 88,000 personas por las redes. Y la semana de Ciudad de Dios, 107,000 por ahí también. Nuestros cultos están promediando 8,000 personas cada culto, conectados, viendo, recibiendo la palabra. Eso es mucho. Para lo común eso es mucho. Quizás para algunos es poco, pero para nosotros es mucho, vamos a decirlo así, ¿verdad que sí? Y muchas vidas de diferentes países reportando sintonía, atento ahí a la palabra. Gracias a Dios por la tecnología, usándola para bien en el nombre de Jesús. Gracias al equipo de las redes que ha hecho un trabajo excepcional también. Amén. Vamos a la palabra de Dios, seguimos en el mismo texto. Quizás algunos dirán, ¿todavía? Bueno, sí, todavía. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Abra la Biblia, vamos a seguir estudiando este texto que nos ha dado Dios en estos últimos 3 meses, más o menos, por ahí. Tenemos como 3 meses ahí. Pastor Luis, denos los datos. El Pastor Luis tiene todos los datos escritos. La estadística dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Para 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice entonces el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. Si le da el 16, estamos estudiando lo que es la palabra, lo que la palabra representa para nosotros, el poder y la eficacia de la palabra. Si le doy así en un review rapidito, la palabra es como el GPS del creyente. El creyente que tiene la Biblia, dice la Biblia en el libro de Isaías 35, el que anda en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. El que ande según, de acuerdo y conforme a la palabra, va a terminar bien. El que edifica su vida, su casa, su matrimonio, sus negocios, su ciudad sobre la palabra, es como el que edificó sobre la roca, que cuando vinieron los vientos y las olas dieron contra la casa y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Tenemos que edificar sobre la palabra en el nombre de Jesús. Nuestras vidas no están edificadas en una religión, ni en una denominación, ni en un concilio, ni en un pastor. Están edificadas en la palabra. Jesucristo es el verbo de Dios. Él es la palabra viva. Amén. Entonces, en base a lo que la palabra representa, tenemos que entender para qué Dios nos dejó la palabra. Dice ahí que tiene 4 propósitos. 1, enseñar. Diga conmigo, enseñar. 2, redarguir. ¿Recuerda lo que significa redarguir? Es confrontar un error. Eso es redarguir. Confronta los errores. 3, corregir. Corregir es decirte lo que está mal para que lo hagas bien, no para acusarte. La Biblia no está escrita para acusar, está escrita para corregir. Lamentablemente muchos usan la Biblia para acusar a los demás. Y no es así como debemos usar la palabra. Por eso hay una diferencia entre el evangelio de la reconciliación y el evangelio de la condenación. Hay 5 grandes ministerios en la Biblia. Efesios capítulo 4 dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Sí o no? Pero dice también 2 de Corintios 5, 18 que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como si Dios en nosotros gimiera al mundo que se reconcilie con Él. Para que haya reconciliación hay que predicar evangelio de corrección, no de condenación. ¿Estoy hablando de alguien acá?
Jesús no vino al mundo a condenar al mundo. Juan 3:17. Jesús vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Si queremos que el mundo se salve, hay que predicar al mundo la corrección de sus pecados y la oportunidad que hay en darle vida eterna en Jesucristo. Condenación al que no conoce significa entonces que nuestro evangelio literalmente está siendo mal aplicado. Porque el que no conoce ya está bajo condenación. Entonces, ¿para qué condenarlo si ya está bajo condenación? Lo que esa persona necesita es que alguien le diga cómo sale de la condenación. El mundo está bajo condenación por sus pecados. Entonces, ¿cómo sacamos al pecador del mundo? ¿Cómo lo sacamos de su error? Usando la palabra, pero usando la palabra en corrección. Y Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por eso es que hay mucha gente que no recibe la corrección, porque la corrección mal aplicada mata. Mata y de mala manera. Por una mala corrección hay personas que se frustran y se traumatizan de manera tal que se bloquean por una mala corrección. Por una corrección dicha como conviene. La Biblia dice: manzana de oro con zarcillo de plata. Es la palabra dicha como conviene. No es lo que se dice, es cómo se dice. Diga conmigo, no es lo que se dice, es cómo se dice. Nadie habló como Jesús. Nadie fue tan frontal como Jesús. Pero Jesús es la esencia misma del amor de Dios. Y su predicación perseguía sacar al hombre de la condenación y trasladarlo de las tinieblas a la luz que lleva vida eterna. Por eso el evangelio de corrección no es condenación. Diga, el evangelio de corrección no es condenación. ¿Estamos acá? Ahora, el tercer punto que estamos enseñando es ese. Primero hemos hablado de la enseñanza, segundo de lo que es redarguir, y tercero de la corrección. Es el más difícil de todos, porque a los seres humanos no nos gusta que nos corrijan. Tenemos una tendencia a rechazar la corrección. No queremos que nos corrijan. Es algo que viene como en el chip de la carne, como que hay un rechazo a la corrección de una manera terrible. Y por eso muchas veces nos obstinamos en los errores, porque no sabemos recibir la corrección. Mi Biblia dice, y tu Biblia dice en el Salmo 94, versículo 12: bienaventurado aquel a quien Dios corrige. Bienaventurado el hombre o mujer a quien Jehová lo corrige y lo instruye en su palabra, porque la corrección de Dios es para vida. Diga conmigo, la corrección de Dios es para vida. Dígalo con ánimo, diga, la corrección de Dios es para vida. Cuando Dios me corrige, lo que Dios persigue es que yo sea mejor, porque yo siendo mejor puedo glorificarlo mejor. Yo siendo un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor empleado, un mejor empresario, su nombre es glorificado en mí. Porque mis buenas obras alumbran delante de los hombres. Y no tengo que estar con una Biblia quizás debajo del brazo. No rechazo la Biblia, sino que no ando haciendo una apariencia religiosa de una Biblia debajo del brazo, sino que con mi testimonio yo estoy predicando ya. Usted puede predicar con el testimonio sin abrir su boca. Amén. Hay muchas maneras de levantar el testimonio de Cristo sin usted tener que estar diciéndole a la gente: la Biblia dice. Por eso la corrección es tan importante en la vida de un creyente. Donde no hay corrección hay desenfreno. Y en el desenfreno, literalmente, al final hay muerte. Por eso Dios al que ama, corrige. Empezamos en la corrección, en la relación entre los esposos. La Biblia es un manual de convivencia. ¿Usted sabía eso? Si usted se lee la Biblia y la aplica, usted podrá tener convivencias sanas en todo el sentido de la palabra. Oiga, somos de diferentes enfoques, de diferentes niveles, de diferentes culturas religiosas. Pero si yo leo la Biblia, yo no tengo por qué pelear con mi hermano. Si yo la leo y si la aplico. La Biblia dice en Romanos capítulo 14: recibid al débil en la fe, no para contender. ¿Qué es lo que usted más ve a veces dentro de los cristianos? Aló, aló, aló. No se oye, habla un chismaruro. Eso me acuerdo de un cuento. Muchas cosas me acuerdo de un cuento. Un señor que llama a otro amigo para que le preste 3,000 pesos. Le dice: Raimundo, préstame 3,000 pesos. Y el tipo se hace loco y dice: no se oye. Que me preste 3,000 pesos. Dice: que no se oye. Y el tipo del otro lado estaba voceando tan duro que la esposa ya lo estaba oyendo.
que me preste 3,000 pesos. Y el tipo que no se oye. Y la mujer le dice, ¿cómo que tú no oyes? Que le preste 3,000 pesos. Yo lo oí clarito. Y le dice el tipo, pues si tú lo oíste, préstaselo tú. Romanos 14 dice que recibamos al débil no para contender. Lamentablemente, ¿qué es lo que uno más ve en el pueblo? Contienda. ¿Por qué? Por doctrinas. Oigan, el que come, dice la Biblia, no critica al que no come. Y el que no come, no critica al que come. Porque a los dos los recibió el Señor. Y dice Romanos 14:14, que es un texto que noquea a todos los que le gusta criticar. Dice, ¿quién eres tú para juzgar a siervo ajeno? Pero ¿por qué tenemos ese problema? Porque no sabemos corregir o no tenemos paciencia para tolerar las diferencias. Amado, en lo que es esencial, dijo San Agustín, en lo que es esencial tengamos unidad. Y en lo que no es esencial tengamos tolerancia. Respetemos al hermano en lo que no es esencial. Ahora, en lo que es esencial, tengamos unidad en el nombre de Jesús. Amén. La corrección viene para hacernos mejor. Dígale, la corrección viene para hacernos mejor. Si Dios nos deja sin corrección, seremos como hijos bastardos, dice la Biblia, como hijos sin padre. Dios al que toma por hijo lo va a corregir. Y lo va a corregir por la palabra. Pero la corrección de Dios no es como la corrección de los hombres. Los hombres corregimos y muchas veces lo que hacemos es pasar vergüenza a la gente. Ay, hay una gente que le hagan pasar una vergüenza, se siente mal. ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes aquí en buen dominicano le han hecho pasar una vergüenza alguna vez? Eso es terrible. Y lamentablemente a veces por desconocimiento uno peca o uno yerra, uno mete la pata. Nunca olvidaré a un amigo que la primera vez que viajó en primera clase, los que han viajado en primera clase saben que en primera clase lo primero que hacen, vienen los flight attendants, los aeromozos, y te traen una servilleta, traen una bandeja con una servilletita redondita así, y te la dan con una pinza, hasta con guante. Entonces esa servilletita parece un dulcito de leche para una servilleta. Entonces un amigo mío que viajó en primera clase la primera vez, cuando le dieron eso, él agarró la servilleta y dice, oh, mira qué chulo, calientico. Y dice así, ¡guau! Se la comió. Dice, este dulce sabe como a papel. Pecamos por falta de conocimiento, ¿sí o no? Y en esa falta de conocimiento la corrección es muy importante. Porque si somos corregidos bien, superaremos lo deficiente. Si somos corregidos bien, superaremos lo deficiente. Voy a repetirlo. Si somos corregidos bien, superaremos lo deficiente y seremos eficientes. Ya hablamos de la corrección de los padres, de los esposos a las esposas. Ay, cuántos hombres lloraron en esos mensajes. Cuántos hombres me cortaron los ojos en esos mensajes. Después hablamos de la corrección de las mujeres. Todavía los hombres están esperando que yo siga hablándole a las mujeres, pero la Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil. Entonces no la puedo llevar muy rápido. Ya yo le di lo que le iba a dar y la dejé ahí. Y los hombres esperando que le predique. Predíquele a las mujeres, predíquele. No, ya yo le prediqué. Ya. Y a nosotros como 5 mensajes, a la mujer 1. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Empezamos el domingo hablando de la corrección de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Empecé con los hijos porque los hijos somos más. ¿Cuántos aquí son hijos? Fíjense que casi todos somos hijos. ¿Y cuántos son padres? Wow, muchos padres, pero la mayoría todos somos hijos y no todos somos padres. Entonces empecé con los hijos, ¿recuerda? Y vamos a seguir con los hijos hoy. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Venga conmigo a la Biblia, Efesios capítulo 6. Vamos a reforzar un poquito. Efesios capítulo 6. Abra su Biblia, versículos del 1 al 3.
Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. De ese mandamiento voy a hablarles. Empezamos el domingo, hablamos de por qué Dios manda directamente a los hijos, vía el apóstol, a que honren a sus padres. Hay 2 razones. Les leí 5 razones subjetivas y 2 objetivas. Las 5 subjetivas son: primero, ¿por qué honrar a mamá y a papá? ¿Por qué, hijos, obedecer a los padres? Porque ellos son los instrumentos que Dios usó para darnos la vida. Eso es subjetivo. 2, te cuidaron cuando eras niño. 3, se esforzaron cada día para darte lo que necesitabas. 4, si tú te enfermabas, ellos movían cielo y tierra para conseguir la medicina y los médicos, y se desvelaban por ti cuidándote. Y 5, si necesitabas algún tipo de ayuda, tú no podías encontrar a nadie mejor que tus padres para ayudarte. Ahora, esas son subjetivas. 2 objetivas. Primero, porque Dios, cuando manda a los hijos a obedecer a los padres, le quiso mostrar un modelo de autoridad. ¿Cuántos están acá? El reino de Dios se establece en su autoridad más que en su santidad. El pecado de Adán y Eva fue contra la autoridad de Dios. Usted dirá, si lee la historia de Israel y lee la historia de los reyes de Israel, el pecado de Saúl, el pecado de David, usted lo lee los 2 y dice: pero esto no puede ser. Saúl no se acostó con ninguna mujer, ni mandó a matar a nadie. Sin embargo, Dios lo desarraigó del reino. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de Saúl fue contra la autoridad de Dios. El pecado de David fue contra la santidad. Dios es más celoso de su autoridad que de su santidad. Mucha gente no entiende eso. Cuando Adán y Eva transgredieron el principio, ellos contradijeron a Dios en lo que Dios dijo, y eso es rebelión. Y la rebelión es el pecado que a Dios le huele a azufre. Donde huele rebelión, le huele a azufre y le recuerda a alguien. Amén. ¿Por qué Dios entonces primero lo que insiste que los hijos obedezcan a los padres? Porque los padres son la primera representación de autoridad en la tierra. Hay 3 niveles de autoridad. Autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Autoridad específica, que es el Espíritu Santo. Y autoridades delegadas. Las delegadas son las autoridades terrenales. ¿Qué persigue Dios con la autoridad? Diga conmigo: orden. Diga conmigo: orden, orden, orden. Donde no hay autoridad, no hay orden. Donde no hay orden, hay desorden. Y donde hay desorden, el diablo metió la cuchara. Entonces Dios es un Dios de orden. La primera regla del cielo es orden. Cuando yo hablo de orden, yo no hablo de una estructura. Porque usted puede ver una estructura aparentemente organizada y no necesariamente eso representa orden. ¿Estamos acá? El orden en el reino de Dios es un orden revelado por quien es Dios. Y cuando Dios revela su trono, su verdad, su soberanía, todo lo que Él hace, lo hace en orden. Nosotros somos un pueblo ordenado. La iglesia no está desordenada, aunque veamos muchas cosas raras. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué hizo Dios con los padres? Representarse a sí mismo en la tierra. El que honra a papá y mamá, honra al Dios que los creó. ¿Estamos acá? Usted va a ver por qué, se lo voy a explicar en unos minutitos si usted me da el chance. Lo primero es porque es orden de autoridad. Y lo segundo, porque es agradable a Dios. A Dios le agrada que los hijos respeten y se sujeten a sus padres. Y cuando algo agrada a Dios, eso provoca bendición de Dios. Muchos hijos no entienden por qué sus vidas no se levantan, por qué sus vidas no fructifican, por qué sus vidas no se abre camino. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes y malos hijos con sus padres. Y Dios al hijo que no es un hijo de honra le cierra la mano, y de mala manera. ¿Está escuchando? No se lo quiero decir yo con mis palabras, se lo puedo decir con la Biblia. Proverbios 20:20 dice: el hijo que maldijera a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en densas tinieblas. Proverbios 20:20, anótelo si usted quiere.
O sea, el hijo que maldice, el hijo que murmura, el hijo que maltrata a papá y a mamá, su lámpara se le irá apagando en densas tinieblas. Entonces por eso muchos muchachos no entienden, o muchos adultos tampoco entienden, porque aún después de ser adultos que pueden honrar, que pueden valorar a su mamá o a su papá, no lo hacen. Amado, es el único mandamiento con promesa. Lo dice Efesios, léalo otra vez. Me gustaría que me proyecten Efesios otra vez, porque dice, es el único. Y yo le voy a mostrar verso 2 y 3 en Efesios otra vez. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De todos los mandamientos y de los 10, del decálogo de Moisés, de los 10, el único que tiene promesa es ese. Dice el verso 3 entonces, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo he oído que muchos hablan de eso, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa. Pero no entendemos el por qué Dios incluyó ese mandamiento en los 10 mandamientos. Cuando Moisés duró 40 días en el Sinaí, 40 días duró Moisés esperando las tablas de los mandamientos. ¿Usted se imagina lo que significa durar 40 días esperando pacientemente allá arriba? Y Dios duró 40 días con Moisés también allá arriba. Y Dios ideando el decálogo, el orden de cómo quería regir a su iglesia. Y de los 10 mandamientos, al único que le puso promesa fue a ese. Usted se va a Éxodo 20 y yo quiero que leamos Éxodo 20 en parte hoy. Venga conmigo a Éxodo 20. El único que tiene mandamiento con promesa es ese. Abra su Biblia. Éxodo 20, 12. Versículo 12 de Éxodo 20. Dice, honra a tu padre. ¿Qué dice? Y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6, 2 dice, para que te vaya bien. ¿Tú estás escuchando? Para que te vaya bien. Pero ¿cuál es el mandamiento de los 10 mandamientos? Ese. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y que Jehová tu Dios te da. O sea, la honra tiene un para qué. Ahí está la promesa. Si yo honro a mis padres, el para qué es para que mis días sean alargados sobre la faz de la tierra. Y para que todas las cosas que emprenda me vaya bien. Muy pocos amenes. Ahora, ¿qué significa dar honor? En el original griego la palabra dar honor significa venerar. Y venerar significa apreciar el consejo. Ay, papá, me quito del púlpito. ¿Cuántos hijos menosprecian el consejo de sus padres? Y lo desconsideran. Y le dicen, no se meta conmigo. Esta es mi vida. Usted vivió la suya. Déjeme vivir mi vida. Por falta de conocimiento lo hacen, pero la falta de conocimiento no quita el castigo. Te castigan por eso también. Honrar significa venerar, apreciar el consejo, guardar el consejo. Significa apreciar y valorar también. Honor es darles respeto, no solo por el mérito que ellos puedan haberse ganado, sino porque ellos tienen un rango de autoridad. En la guardia, si el jefe de la brigada es un desgraciado, hay guardias que son terribles. Hay guardias malos. Hay que decirle sí, señor, aunque sea un desgraciado. Sí, señor. Aunque sea el guardia, que sea el más malo de todo, hay que decirle sí, señor. Porque tiene un rango de autoridad. A los padres se les valora no solamente por el mérito, sino porque tienen un rango. Y en la calle hay una expresión que dice que los rangos se respetan. Hay un rango en mamá, hay un rango en papá. Y por ese rango hay que respetarlo. Y por ese rango hay que valorarlo. Y por ese rango hay que darle lugar a su opinión. No desconsiderarla. ¿Por qué? La desconsideración de un consejo de mamá o de papá muchas veces es una manera de menosprecio a mamá.
Y no sabemos lo que eso acarrea en nuestras vidas. Escuchen bien a los que son jóvenes aquí. Y a los que son adultos, si todavía usted no corrige esa conducta con sus padres, escuche bien. Cada vez que usted desconsidera el consejo de su madre o de su padre, usted está menospreciándola. Y ese menosprecio Dios lo ve también. En el libro de Éxodo, más adelante, el Señor da un mandamiento a Moisés de cómo tratar a un hijo cuando menosprecia a sus padres. Y yo le voy a decir algo. Eso fue en la ley, como decimos nosotros. El espíritu de la ley queda igualito en medio nuestro. Como pacto la ley fue abrogada, pero el espíritu de la ley queda igualito. Porque toda desobediencia trae condenación. En la ley y en la gracia, igualito. Venga conmigo, Éxodo, capítulo 21, versículo 15. ¿Está conmigo? Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Aquí no está hablando de una herida quizás punzante con un puñal o con a piedra, con un golpe. ¿Cuántas veces se hieren a los padres con palabras? ¿Cuántas veces se hieren a los padres con actitudes? ¿Cuántas veces se hieren a los padres con desprecio? Oigan, no viene al caso, y si viene al caso, pero hoy que es Día de los Padres en República Dominicana, es una mala señal a cómo se tratan a los papás. Es una mala señal, muy mala señal. Sí, no, yo no estoy hablando para que hagan regalo. Es una muy mala señal de cómo a los padres se les desconsidera y no se les toma en cuenta. Eso es una mala señal, porque eso dice que no hay un orden. Y si no hay un orden, hay desorden. Y si hay desorden, Dios sacó la mano de ahí. Aló. Venimos generacionalmente heridos, generacionalmente abuelo, bisabuelo, abuelo, papá, y seguimos la herida hasta que Cristo entra y corta y sana la herida. Pero las heridas que vienen de los padres muchas veces se reflejan en el trato que le damos o en el trato que ellos recibieron, porque como nos formaron, formamos muchas veces hasta que Cristo interviene. ¿Cuántos dicen hasta que Cristo interviene? Porque antes caminamos sin fe y sin esperanza, pero ahora tenemos a Cristo de nuestro lado. Entonces Él hace la diferencia, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Pero como no me puedo ser instruido en estas verdades, aún en las iglesias no nos instruyen. No entendemos que muchas de estas cosas están mal aplicadas y aún creyentes maltratamos a los padres. No entendemos las verdades elementales de lo que es la relación de Dios y el orden de Dios y la autoridad de Dios reflejada en los padres. El que hiere a su padre o a su madre con palabras, dice la Biblia, morirá.
doloroso ver cómo un jovencito manda a su papá o a su mamá. Yo le dije a una de mis hijas y a una de las jovencitas de la iglesia que estábamos comiendo juntos los otros días, le decía, mira, una idea de cómo puede ser un hombre a futuro es cómo trata a su padre o cómo trata a su madre. Si tú ves que tu novio es honroso, decoroso, respetuoso a su mamá o a su papá, cuando sea tu esposo va a ser así. Difícilmente un hombre que respete a mamá o a papá salga mal esposo. Los hombres que respetan a mamá y a papá respetan a sus esposas. Pero igual, las mujeres que respetan, me decía uno de los pastores, yo hablaba de este tema hacia viernes, y hablé el domingo pasado de esto. Me decía uno de los pastores que él terminó una relación con una novia que tuvo porque él veía cómo la novia hablaba de su papá. Y cuando hablaba de su papá decía horroridades de su papá. Horrores era lo que decía de su papá. Y él dijo, ay no, con esta ni loco, porque ya está reflejando lo que va a ser en el futuro. Hemos herido muchas veces a nuestros padres, los hijos. Los hijos no nos damos cuenta cuántas veces herimos a los padres. O cuántas veces nuestros padres cargan en silencio la herida. Hasta mueren heridos por los hijos. Mueren heridos por los hijos. Porque los hijos, por muchas razones de desconocimiento y de los ataques espirituales, se han rebelado contra el padre o contra la madre y lo han herido. Y hay muchos padres que se maquillan con muchas cosas, llenan sus agendas, pero están heridos como padres. Esa herida literalmente la puede sanar Dios o el mismo hijo si le pide perdón. Pero el hijo que hiera a su padre tendrá consecuencia. Eso no va a quedar impune. Eso no va a quedar así. Eso a la larga te traerá consecuencia. Por eso si tienes a mamá o a papá vivo y lo has maltratado, busca la manera de ir y pedir perdón. Busca la manera de ir y decirle, perdóname mamá o perdóname papá. Muchas cosas yo fallé porque yo no sabía, pero ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Y yo quiero enderezar. Yo quiero enderezar. Yo estoy diciendo esto y sé que muchos podrán hasta resistirlo. ¿Por qué? Porque se van al plano religioso ciego de decir, ¿pero qué mi mamá es una mujer idólatra? ¿Qué importa que sea idólatra? Es tu mamá. Es que mi mamá come santo. Tú no te vas a comer los santos. Es a tu mamá que tú tienes que pedirle perdón, no es a los santos. Ay, pastor, que usted no conoce a mi mamá. A mí no me importa no conocerla, ni me interesa ahora mismo conocerla. Lo que te estoy diciendo a ti es que el orden que Dios estableció tiene que establecerse en ti, porque ya tú eres cristiano. Y tiene que empezar en ti a dar un testimonio. Por eso es que el evangelio en casa es la demanda más fuerte que puede tener un creyente. Porque a mamá y a papá tú no le vas a predicar con la Biblia dice. A mamá y a papá se le predica con mira mi vida, mamá. Mira mi vida, mamá. Con eso que tú le vas a predicar a tus padres. A mamá y a papá no se le predica. No, porque la Biblia dice, tú eres un ignorante de la Biblia. No que ella sea ignorante o que ella sepa mucho. Muéstrale que tú eres cristiano. Sánala con tus buenas obras. Sánala con tu testimonio. Sírvele de testimonio para que ella pueda decir con la boca llena de alegría y de satisfacción, yo tengo un hijo cristiano. Que ella pueda abrir su voz y decir, yo tengo un hijo cristiano. Hay que empezar a sanar a muchos padres, porque muchos hijos hemos sido rebeldes. Muchos hijos hemos sido muy cabezaduras. Y aún adultos queremos seguir maltratando a nuestros viejos. Qué doloroso puede ser para un viejito morirse sin tener el contentamiento en su corazón de que su descendencia no llenó su corazón, no satisfizo su corazón. Prodigarle un trato respetuoso, prodigarle la atención, prodigarle las necesidades que tengan. Óigame, es terrible ver cómo hoy en día se está desarrollando una generación contraria a valores bíblicos, pero hasta valores naturales. Es como una locura. ¿Cómo un hijo puede olvidarse de su mamá que lo parió, que lo crió, que lo educó, que le dio todo? ¿Cómo se puede olvidar?
Yo sé que hay un trasfondo espiritual, pero también hay una verdad natural, como que dice que algo no anda bien en el mundo. Los Estados Unidos, que es la nación más poderosa del mundo, cuando un viejito entra ya en las etapas de decadencia, lo mandan a lo que le dicen un home, a un asilo lo mandan. Y el viejito entra en una etapa de decadencia y de soledad, muchos viejitos, hasta un nivel de morir solo, que tengan que llamar a los hijos para enterrarlo, y a veces ni lo llaman porque los hijos ni van a verlos. Que nosotros no sea así, en el nombre de Jesús. Que nosotros haya la memoria, por ejemplo, como pasó en una ocasión, y esto fue con una pareja, y es bueno que las parejas lo oigan también. También en las parejas se da el caso ya de que los dos han llegado a un nivel de envejecer y no tienen hijos que los cuiden, y los dos viejitos no se pueden cuidar. Entonces uno de los dos tiene que irse a un asilo. Eso es terrible. Esto pasó real. Un viejito de 80 y pico de años iba a visitar a su viejita que estaba en un home, en un asilo de ancianos, y en el camino se tropezó y se cayó y se hirió una mano, y tuvieron que llevarlo al hospital. Y mientras lo estaban cosiendo, él le decía al doctor: doctor, ¿qué hora es? Son las 10:40. Y seguían cosiendo y limpiándole: doctor, ¿qué hora es? Son las 10:45. Doctor, ¿qué hora es? Dice: papá, pero ¿por qué usted tanto pregunta la hora? Dice que tengo una cita a las 11:30. Dice: ¿con quién? Un viejito. ¿Una cita con quién? Dice: tengo una cita con mi esposa. El doctor se sonrió. Dice: ¿tiene una cita con su esposa? Dice: sí. ¿Y dónde está ella? Entonces él le dijo el nombre del hospital. Como el doctor sabía qué tipo de hospital era un hospital ya para gente literalmente mentalmente desahuciadas. Cuando él le dijo el nombre del hospital, el doctor le dijo: ese es un psiquiátrico. Dice: sí. Dice: ¿qué tiene su esposa? Dice: ella perdió la memoria. Ella perdió la memoria. Dice él: ¿y cómo usted la va a visitar a ella si ella no se acuerda de quién es usted? Dice: precisamente por eso es que yo voy. Ella no se acuerda de quién soy yo, pero yo sí me acuerdo de quién es ella. Tú no te puedes olvidar qué pechos tú mamaste. Tú no te puedes olvidar quién te limpió la nalguita cuando chiquito. Tú no te puedes olvidar quién se quitó el pan para dártelo a ti. Me duele ver cómo los hijos maltratan a sus propios padres, cómo le dan la espalda, cómo los patean. Me duele porque eso cierra el cielo. Todo hijo desobediente, todo hijo que maltrata a su mamá, a su papá, Dios le cierra la puerta. Hay un principio de orden, hay un principio de honra que empieza con mamá y papá en la tierra. El que no honra a mamá y a papá no va a honrar a maestros, no va a honrar a directores, no va a honrar a pastores. El principio de honra empieza en casa. Empieza en la casa. Y si queremos, si tenemos la oportunidad, empecemos hoy a sanar. ¿Por qué? Porque quizás tu papá no sepa lo que te hizo, o tu mamá no sepa lo que te hizo, pero tú sabes que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, tú eres una nueva criatura. Y si Cristo vive en ti, tú tienes el poder y la autoridad de ir en su nombre, porque la palabra dice que en su nombre sanaremos enfermos, hablaremos nuevas lenguas, aún echaremos fuera demonios. Si aún mi padre me hirió, mi madre me hirió, yo puedo ser sano por Cristo y puedo sanar a aquellos que me hirieron también. Jesús no solamente salva, Él sana también. Él sana relaciones heridas. Él en su ministerio vino a reconciliar padre con hijos y a traer el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. De esto no se habla mucho en las iglesias. A veces muchos hijos dentro de las iglesias están enemistados con sus propios padres. Yo no sé a qué cielo quieren ir. Voy a decir como dice un amigo mío: será el cielo raso que quieren ir. Porque no es para el cielo que piensan ir. Cuando usted con su propio papá o su propia mamá, usted no se habla. Cuando usted anda enojado, entruñado, y cuando llega el día del padre, dice el día del perro o del burro. Así tratan a los papás.
Yo no tengo la culpa de que mi papá no le enseñaran, ni nadie le dijera que a los hijos se les da afecto, que no solamente es proveerle pan o ropa. Yo no tengo la culpa de eso. Pero ¿sabe una cosa? Tampoco él tiene la culpa. Tampoco él tiene la culpa. Entonces, yo no tengo por qué cobrarle a él algo que él no es responsable de. Él recibió eso y usted da lo que tiene. Si ya Cristo está en mí, yo voy a dar lo que Cristo me ha dado a mí. Si ya Cristo está en mí, debe haber una diferencia en mí, en el nombre de Jesús. No reine más, no impere más el pecado en nuestras vidas. Cuando se habla de pecado, la iglesia simplemente lo mete a que bebió, a que fumó, a que se acostó con una mujercita, que jugó lotería, que si yo qué, que patatín, bararán. Eso es un juego de niños. ¿Qué mayor pecado de un creyente con una Biblia debajo del brazo que no valora a su padre y a su madre? Y el cuento religioso que te mete es que mi mamá es bruja. ¿Qué importa que sea bruja? Que vuele en una escoba. ¿Qué importa? Es tu mamá. Ella fue la que Dios escogió para que te trajera a este mundo. Y que mi papá es hechicero. ¿Qué importa que sea hechicero? Ve y dile que el amor de Cristo que está en ti es más fuerte que el que está en él, porque mayor es el que está en ti que el que está en él. Ve y dale una señal de que Cristo vive en ti. Ve y dale un testimonio de que el amor de Jesús está en tu corazón. Tú no vas a amar sus pecados, tú vas a amar a tu mamá y a tu papá con sus diferencias, con sus conceptos. ¿Cuántas veces cometemos errores doctrinales en las iglesias de Cristo por no enseñar a la gente que la guerra es espiritual, que no es física? El problema no es contra mamá ni contra papá, es contra los espíritus. ¿Cuántas veces he enseñado mal los conceptos de idolatría y de santería? La idolatría está en el corazón, la santería está en la pared. Son dos cosas diferentes. Una vez un muchacho se convirtió y después de convertido, que lo adoctrinaron, le hablaron malísimo de las imágenes y todo, y fue a la casa de la mamá y le rompió todos los cuadros que tenía la vieja. Cuando la vieja vio esto, le dio un patatú, le dio un yello, porque ella le estaban rompiendo sus imágenes, sus santos. Es una torpeza. ¿Por qué? Porque la idolatría no está en la pared, la idolatría está en el corazón. Usted le puede quitar los cuadros a una gente de la pared, si Dios no le arranca la idolatría del corazón, no hay nada. Eso no se arranca con fuerza, no con ejército ni con fuerza. Es con su Santo Espíritu, es con el testimonio de Dios, es con sabiduría del cielo, es con revelación de la palabra. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan. Pero no puedo ir a contradecir, a tomar la cultura religiosa de mi mamá y pisársela, porque ahora yo me sé Juan 3:16. ¿Cuántos evangélicos falta de respeto a los padres? Porque se saben 3 versículos bíblicos. ¿Cuántos evangélicos que pisotean a su mamá y a su papá porque su papá bebe alcohol y fuma y juega? Y yo no lo visito porque es que mi papá es alcohólico. Amado, a ese que hay que visitar, a ese que hay que ganar. Esta semana, con esto termino, vi la película Cuarto de Guerra. Mi esposa y yo lo vimos solos en la habitación. Cuarto de Guerra. Y cuando la mujer entendió que esto no era físico, cuando la mujer entendió, nunca olvidaré al pastor Luis. Hay que ser entendido para entender a los que no entienden. Cuando ella entendió que el comportamiento de su marido no era físico, no era natural, que era espiritual, ella se metió en lo espiritual, se metió en el cuarto de guerra, se metió en la brecha, se metió a orar y a interceder. Entonces, y empezó a tratarlo bien. Y empezó a tratarlo bien. Empezó a tratarlo como el marido de honra, como la cabeza de la casa. Empezó a valorarlo. En una él vino y se sentó y le dijo: I don't know why you do this. Yo no sé por qué tú haces esto, si yo he sido tan malo contigo. Él mismo dijo: yo no entiendo por qué tú me tratas a mí así, cuando yo no merezco que tú me trates así. Lo que pasa es que ella estaba actuando como el que está en ella tiene que actuar. Oh, gloria a Dios. Actúa como Cristo, como un hijo de Dios. Antes éramos tinieblas, ahora no, ahora somos luz en el Señor. Apliquemos la verdad del evangelio en nuestras vidas. Cuando usted salga de aquí, si usted no se lleva bien con su mamá y su papá, hoy es un día de reconciliación. Pero si tiene a su mamá y a su papá, hoy es un día de ir a darle un abrazo.
Y si tiene la manera de llevarlo a comer, llévelo a comer. Aunque sea el día del padre, llévese a su madre también. Hágale uso, haga uso de la palabra. Hónrelo. Hónrelo. Empiece hoy. No resista esto, porque el que resiste eso está resistiendo el orden y a la larga está resistiendo la bendición. Escucha, esto me lo dio Dios en un retiro. El que posterga la obediencia, posterga la bendición. Si usted pospone, no, yo lo voy a hacer cuando hoy es el día de salir de aquí, y antes de irme a buscar un restaurante para comer, voy a buscar a mi mamá, voy a buscar a mi papá, o lo voy a llamar y le voy a decir: mami, papi, perdóname. Dios me habló a mi corazón hoy y me dijo que te dijera que tú eres hermosa, que tú vales mucho, que tú eres especial. Nadie dijo amén. Es que es fácil decir gloria a Dios, lo que es difícil es glorificar a Dios. Es fácil decir, oh, gloria a Dios. Lo difícil es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es decir, es vivir, es hacer, es accionar, es moverse, es ser valiente. Reino de los cielos para gente valiente. Cuando tú pides perdón, a ti no se te quita un pedazo, a ti se te añade un nivel de honra en los cielos. Un nivel de honra en el cielo cuando tú pides perdón. Amén. Yo sé que estoy en radio y televisión y hoy es el día de los padres. A muchos papás hoy habría que pedirle perdón también. Perdóname, papi. Porque muchas veces los muchachos para muchas cosas usan a sus padres, sobre todo cuando tenemos la manera de darle provisión. Pero no saben un día sentarse: papi, ¿cómo tú estás? Quiero hablar contigo. Quiero saber cómo tú te sientes, cómo tú ves la vida, cómo tú estás por dentro. Si tú murieras hoy, ¿te sientes un padre realizado? Si tú murieras hoy, ¿te irías satisfecho por los hijos que tuviste? No por el padre que tú fuiste, sino por los hijos que tuviste. ¿Y llenaron tus hijos tus expectativas, papá? Interesante hacerse varias preguntitas. Porque tarde que temprano, la satisfacción más grande de un padre es sentirse respetado y valorado por sus hijos. Hay cosas que el dinero la puede comprar, pero hay otras cosas que el dinero no puede comprar. Y no podrá. Y no podrá. Por eso hoy empezamos con los padres y con los hijos. Hijos, ¿tienen a papá y a mamá vivo? Nada te cuesta abrazarla, llamarla, pedirle perdón, invitarla, empezar de nuevo con ella. Nada te cuesta decir: desde ahora en adelante tú estás en mi presupuesto hasta que Cristo venga. De lo mucho que Dios me dé, tú participes, y de lo poco también. En el nombre de Jesús. Tú no quedarás fuera de mi presupuesto. Tú no estás fuera de mi tiempo ni de mi agenda. En el nombre de Jesús. Hay una luchita aquí. Muchos están diciendo amén, pero el amén es como amén. Amén, pastor, termina, que me tengo que ir. No siga hablando de ese tema. La corrección es para bien tuyo, papá. Cuando tú salgas de aquí, que tú digas: crecí, salí más grande que el edificio de la iglesia hoy. Crecí, salí más grande que el edificio, crecí. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó algo que yo no sabía y lo voy a aplicar de una vez. Amén, mis amados. ¿Alguien está dispuesto a aplicarlo? En el nombre de Jesús. Hay algunos programas que dicen: si tú estuvieras a tu papá al frente, ¿qué tú le dirías? ¿O qué tú le harías? ¿O qué palabra tú le expresarías? Y le tienen al papá detrás. ¿Lo han visto en los reality shows? Esto no es un reality show. Esta es la verdad. Que no es nada preparado, pero tú puedes preparar el terreno. Ir hoy a tu viejo, a tu vieja, ¿por qué no? Aunque sea Día del Padre, ve a tu mamá también. Vamos a celebrar que tenemos madre viva, porque después que se muera ya no hay lloro, ni flores, ni nada. Yo no creo en homenajes póstumos. Démelo en vida o déselo en vida. Amén, mis amados. ¿Se atreve a ponerse sobre sus pies? Tengo otro culto a las 11, ya faltan 10. Cierre sus ojos ahí y diga conmigo: Señor, ayúdame. Padre, muchas gracias. Gracias por la palabra. Enséñanos, Dios, a dar el grado. Enséñanos, Dios, a dar el grado.
ya no hablamos como hijos naturales, sino como hijos espirituales. El apóstol dijo: lo que hemos visto y oído, esto hacemos. Señor, ayúdanos. Tú eres el que pones el querer como el hacer. Empodéranos al salir de este lugar. Empodéranos ahora, cuando termine este tiempo, Señor, a tomar una acción de fe y una acción madura y decir: yo he ofendido mucho a mi mamá, o he ofendido mucho a mi papá. Yo he sido rebelde de muchas maneras, pero hoy quiero ser un hijo obediente. Hoy quiero empezar una nueva etapa en mi vida. Voy a honrar a mamá y a papá, porque esto agrada a Dios, y porque es mandato de Dios, y porque es digno delante del Señor. Señor, ayuda a tu pueblo. Los que están en radio y televisión, ayúdanos también. Muchos hemos pecado sin darnos cuenta. Hemos deshecho, Señor, la estima de nuestros padres. Hemos herido a nuestros padres sin darnos cuenta. Otros nunca hemos querido oír el consejo de los padres. Hoy queremos levantarnos. La corrección es para vida, y esa corrección viene de ti. Que nadie aquí se sienta acusado, Señor, que nadie se sienta señalado, sino que sienta que Dios ha hablado a su corazón y que le dice: empieza hoy, empieza hoy. Hoy es el día de comenzar. Levanta tu mano y di conmigo: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, yo bendigo tu pueblo y doy gracias por la iglesia. Ruego que al salir de este lugar tú lleves a la iglesia con bien, que lleves a los padres con una consolación muy linda en sus corazones, y que los hijos que estamos aquí hoy aprendamos a dar el nivel que tú expectas como hijos terrenales también. La iglesia de la radio y la iglesia de la televisión, el Facebook, queda muy bendecido, y seas tú muy enaltecido también en aquellos que están a la distancia, que tienen a papá y a mamá, que hoy puedan valorarlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Jesús. Los bendigo en tu amor. Levanto mi mano y bendigo tu iglesia al salir. Declaro el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Declaro sobre tu iglesia, Señor, sabiduría sobre sabiduría y gracia sobre gracia. Que en todas las cosas que tu iglesia emprendas, seas muy bendecida y muy prosperada, porque el Dios del cielo tiene en ti su agrado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale aplauso al Señor. Abraza a algún hermano. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y